Hola, ¿qué tal? Les saluda Diego Hernández Tejeda para presentarles otra fecha de la temporada 2025 de Once Titular, el podcast. Nuevamente estamos fuera de nuestro estudio, estamos en la bella ciudad de Puebla, como dice la canción, qué chula es Puebla, y con otro invitado de lujo. Es veracruzano, es exfutbolista, pero prácticamente ha pasado su vida con el Puebla, donde militó en 3 o 4 etapas. También militó en Santos, por supuesto, en los Tiburones Rojos de Veracruz. Nos referimos a nuestro paisano y amigo Joaquín Velázquez Elvira. Joaquín Morocho. Velázquez. Óscar Joaquín, correcto. Óscar Joaquín. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por aceptar mi invitación, Morocho. No, al contrario, un gusto. Bueno, estaremos platicando un rato ya. Morocho se quedó a vivir aquí en Puebla, pero queremos que nos platiques de tus inicios cuando nació en Veracruz. ¿A qué edad te inicias en el fútbol? ¿A qué edad tenías cuando diste tus primeras patadas? ¿Cuál fue tu primer equipo infantil y juvenil en Veracruz, Morocho? Pues me parece que tenía yo como 6 años. Mi primer equipo y único equipo a nivel infantil en la Liga Municipal de Veracruz fue el Veracruz, así se llamaba, que era el doctor Sosa Yanes, era dueño del equipo. Claro que sí, lo recuerdo. Y ganábamos todo. No, solo recuerdo que había una gran rivalidad con 2 equipos más, que era CDF y España, me parece. El España, claro. Correcto. Y ahí jugué muchos años en mi niñez. Siempre conté con el apoyo del doctor, porque recuerdo en algún momento que iba yo medio mal en la escuela, y mi papá no me dejaba ir a jugar, y el doctor me metía a clases particulares para que recuperara yo esas materias o algo, y bueno, siempre me apoyaron. ¿Quiénes eran tus compañeros en esos infantiles? ¿A quiénes recuerdas en juveniles? No, Fabián, chico que jugaba de defensa conmigo. Acabo de ir ahorita a Veracruz, voy regresando y vi a Óscar Vázquez, que era mi compañero, Gabriel, o sea, muchos compañeros de rivales. Hugo Chávez, Miguel Hernández, varios que llegaron, el mismo Ringo, ¿no? Que llegaron a jugar profesional. Oye, inicias en la tercera división, lo profesional, ¿cómo es? Yo juego ahí en el Veracruz hasta los 14 años. Ajá. Voy a probarme al Atlético Veracruz, lo dirigía Nino Rivas en aquel momento, entre él y su papá, don Enrique. Y yo debuto a los 14 años en tercera división con jugadores mucho más grandes, como claro. Carlos Moctezuma, bueno, muchos jugadores que estaban ahí en ese momento. Yo era muy, muy joven, pero ahí debuté en ese momento, 14 años. ¿Cuánto tiempo en Atlético y qué pasa después? Estuve en Atlético Veracruz, que era tercera división, estuve alrededor de 2 años. Uh-huh. Luego pasé al siglo XXI, que era filial de Veracruz. Era segunda división. Exactamente, que era como una segunda división. En ese proceso, pues bueno, voy avanzando y estoy como un tiempo entrenando ahí como las fuerzas básicas de Veracruz. Sí. Y a mí me invitan a Gallos Blancos a probarme en Querétaro. ¿Quién te invita? Toño Asensio. El profesor Asensio. El profesor Toño Asensio, que era auxiliar de don Roberto Matosas. ¿En qué año recuerdas esa invitación? Híjole, ese año fue en el 92, 93. Ajá, por ahí fue. ¿Y qué pasó en esa prueba? Nada, fui a probarme a Gallos y me quedé en segunda división, que ya era lo que hoy vendría. Bueno, hoy no hay ascenso, pero era la segunda división de ascenso, ¿no? Sí, y que se llama hoy Liga de Ascenso, que no asciende, ¿no? Que no asciende, exacto. Bueno, hoy es Liga de expansión, se llama ahora. Exactamente. Sí, todos los días le cambian el nombre. Exactamente. Por alguna razón los federativos le cambian. Y ahí jugué muy poquito. Yo era muy joven, tenía 17 años. Uh-huh. Jugué alrededor de 2 o 3 partidos. Uno de esos partidos fue contra Pachuca, que jugaba Vera en aquel momento, el chileno que jugó en Pumas. Uh-huh. Y ya estaba jugando como en su retiro. Juan Carlos Vera, recuerdo. Y jugué contra también, bueno, tuve como 2 o 3 partidos. Y me ve Atlas, un visor de Atlas, me ve jugar en esos 2 o 3 partidos que jugué. Y terminando el torneo, me voy a Guadalajara y estoy como 15 días a prueba. Sí.
Y acaba el torneo y en lugar de irme a Veracruz, me fui a Guadalajara. Claro. Ahí estuve, me dieron mi camión, hospedaje, todo para estar ahí. Y bueno, al final estaba Efraín Flores, era el tiempo de Bielsa, cuando estaba Bielsa los en el famosos primer equipo. formadores Exactamente. de futbolistas. Y al final me dicen que me quede, que quieren que me quede. Yo tenía mi pase o mi carta, como se llamaba en ese momento, que yo la tenía de Veracruz. Ah, desde Veracruz. Desde Veracruz. No la habías dado a Querétaro. No, sé. nada, fue un préstamo y yo la tenía, era mía, me la habían dado en Veracruz. Claro. Y bueno, estoy ahí como 15 días, me dicen que me quede. Y les digo, sí me quedo, pero déjenme ir a Veracruz. Quiero ir a ver a mis papás, tiene tiempo que no voy, y me voy a Veracruz. Y me pongo a entrenar con el primer equipo de Veracruz, que estaba el Maño Ruiz. Y yo dije, bueno, pues si hay la posibilidad. ¿Qué sería? ¿93, 94? No, era 93 ya, no, entre 93 y 94. Y bueno, me pongo ahí a entrenar. Fue el año que Veracruz, tú lo tendrás más claro esa fecha, van a Europa, me parece que a España o a Europa a hacer una gira. ¿Sí? Y Por allá anduvimos. Ah, mira, mi papá fue. Claro, entonces, ya tu papá estaba. Exacto. Y bueno, mi papá fue masajista de Claro. Veracruz, ¿no? ¿Quién no conoce la gente al Morocho Velázquez, que está en el cielo? Ya un abrazo para Morocho, un abrazo para tu mamá también. Gracias. Una gran persona. Gracias. Y bueno, ellos se van a Madrid, a Europa, a esa gira. Y pues yo era chavo, yo me quedo. Y recibo una invitación de Enrique Rivas Jr., que él estaba trabajando aquí en Puebla en Fuerzas Básicas. Sí, es cierto. Y me invita que si no quiero venir a probarme, que estaba Aurelio Rivera y había otros defensores pero que estaban lastimados en un proceso. Y bueno, vengo a Puebla. Es algo que siempre le platico a mis hijos, le platico a amigos muy cercanos, que la verdad que yo me quedé acá porque pues Dios así lo había determinado. El destino, ¿no? Correcto, porque fíjate que yo llego a Puebla, que sería un viernes seguramente, ya tarde noche, 6, 7 de la tarde, y traía yo una dirección, la Casa Club, para llegar ahí. Nunca encontré esa dirección. Busqué en taxi, obviamente en taxi, yo solo, de anoche, frío, y no encontré la dirección. Entonces le digo al taxista, termino diciéndole, llévame de nuevo a la central camionera, a la CAP. Y me voy a la central, quiero comprar un boleto para regresarme a Veracruz. No hay boletos, hasta mañana. Me cruzo la calle y bueno, pues duermo ahí en un motel, literal, enfrente. Sí, llevabas dinero. Sí, llevaba algo de dinero, ¿no? Duermo ahí. Y al otro día, pues diferente, ¿no? Ya a la luz del día, me animo a seguir buscando la dirección y la encuentro. Entonces yo digo, yo en mi determinación, yo ya había decidido regresarme. Claro. Si el camión si hubiese habido camión, pues otra cosa hubiese sido, ¿no? Pero bueno, busco la dirección, la encuentro y mira, aquí sigo desde el año 93 que llegué a Puebla. Oye, ¿siempre defensa? ¿Siempre desde infantil, desde niño? Siempre, sí, siempre central, lateral, izquierdo, fui zurdo. Y en la escuela sí, a lo mejor podía jugar otra posición porque era un poquito cáscara superior, libre. Una cáscara, ¿no? Oye, Morocho, por ejemplo, lo que noto es, por ejemplo, donde te invitaban ibas, aunque tenías a lo mejor un chance ya con Veracruz, dijiste, bueno, voy a ver qué pasa en Puebla, sí. Y así pasó con Querétaro, y así pasó con Atlas, y así. Sí, digo, te invitaban y decías, bueno, yo tenía claro esa parte, ¿no? Que pues en algún momento, pues mi papá estaba relacionado un poco en el fútbol, claro, y él tenía muchas vivencias. Entonces yo decía, bueno, si me están invitando, voy y me pruebo. Yo llegué acá y me pruebo en un entrenamiento de segunda división, claro, con jugadores de segunda división. ¿Qué pasa? En ese momento aquí estaba Alfredo Tena, de entrenador del primer equipo. Okay. Y en ese entrenamiento que hubo fue contra el primer equipo, y ahí me ve Alfredo y él decide que me quede. O sea, él toma la determinación que me quede. Y después, 2 años después, bueno, a través del tiempo empiezo a entrenar con el primer equipo y él me debuta en el año 95.
A los 20 años, el 25 de agosto, ¿no? A los 19 años tenía yo. 19 años, sí. Debutas en el fútbol. Fue en agosto, sí. El 25 casi de para agosto. cumplir, exacto, casi para cumplir 20 años. Oye, y bueno, en Puebla, bueno, al final tienes 255 partidos, 22 goles, y vas, vienes a Puebla, pero por ejemplo, de esa primera etapa en Puebla, ¿qué recuerdas? Creo que hasta el 97 tuviste 2 temporadas completas, ¿no? Tuve un año de debut muy bonito porque pude jugar varios encuentros, ¿sí? O sea, tú cuando debutas normalmente juegas un partido, 2, 3, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de jugar alrededor de, si no estoy mal, 13, 14 partidos. Ajá. Y te digo, ese año, en ese debut es porque, bueno, Alfredo Tena dirigía. Él, curiosamente, dirigió toda la pretemporada. Iniciamos contra Toros Neza, en Neza, da la alineación, da la charla y él ya no sale a la banca. Ya no dirige ese torneo. ¿Qué pasó? No, dio las gracias. Tuvo diferencias seguramente porque él ya había estado, tenía como un año atrás o año y medio, y él ya no sale a la banca. Ya sale Brambila y el profesor Ernesto de la Rosa, me parece, y luego termina Hugo Fernández dirigiendo ese torneo. Entonces, bueno, cosas curiosas que suceden en ese momento. O en tu carrera también, sí, ¿no? Porque y en mi carrera. Era el inicio de tu carrera. Exactamente. Y de pronto te quitan el técnico que te había invitado, ¿no? Exactamente. Dijiste, ¿ahora qué va a pasar conmigo? No sé si lo pensaste. Muchas veces me sucedió eso. Y de esa primera etapa te preguntaba yo, Joaquín, ¿qué más recuerdas? ¿Lo tienes, por ejemplo, claro? Bueno, el primer torneo 13 partidos, el segundo ya un poco mejor, más titular, ¿no? Sí, luego llega Aníbal Ruiz con la franja naranja, ¿te recordarás? ¿Cómo no? Yo era pues de los jóvenes, digamos, ya había yo jugado 2 torneos, pero él no me toma en cuenta para nada, él ya me conocía y no me toma en cuenta, pero para nada. Entonces hablo con Alfredo y Alfredo ya estaba en Santos Laguna, acababa de ser campeón con Santos Laguna. Oye, seguramente se había peleado con tu papá, el Maño Ruiz, ¿no? No sé, no lo sé, pero para nada, no soy tomado en cuenta en ningún momento, casi ni en entrenamientos, o sea, estaba por estar. Seguro. Fue un medio torneo. Ajá. Y bueno, Alfredo me termina llevando a Santos Laguna. Claro, el mismo que te Exactamente. dijo, ahora sí, ¿no? Y bueno, voy y juego un año en Santos Laguna, ¿no? En la 97-98, ¿no? Correcto. Y regresas a Puebla en el 98. Con Raúl Cárdenas. Y ahí sí te estás... Un rato. 6 años, ¿no? Sí, regreso con Raúl cuando los yugoslavos, todo ese tema, porque yo fui a Santos a préstamo. Ajá, claro. Sí, Tu carta ahora sí ya era de Puebla, ¿no? Mi carta ya era de Puebla, ya me la habían comprado en su primer momento. Claro. Ya me la habían comprado. En ese momento de que firmo con Puebla y debuto con Puebla, yo recibo una invitación, para que veas que no a todas las invitaciones voy, de Víctor Aguado. Ajá. Y Víctor Raúl Aguado. Arias, que dirigían León. Ajá. Que en un primer momento ellos eran auxiliares de Alfredo en Puebla y luego se separan. Se va Víctor Aguado a León con Raúl y pues ellos me conocían en ese proceso. Claro. Recibo una invitación normal, como seguramente pudieron haber invitado a algún otro más. Y bueno, yo la rechazo solo por el hecho de que yo quería estar con Alfredo, que era central, Claro. que era el ídolo. Sí, El ídolo. Sí. Sí, capitán. Y bueno, al final creo que vuelvo a decidir bien y aprendí muchísimas cosas con él. Me imagino que sí fue un gran jugador. Oye, y en esa segunda etapa en Puebla, pues te toca un descenso, ¿no? Sí, ahí 1999. que ahí viene este tema donde dices que uno piensa y sale la imagen donde yo salgo llorando. Sí. Sí, literal, porque pues uno es joven, ves que tu equipo donde estás jugando se va a la segunda división y piensas cualquier cosa, ¿no? Se acabó el fútbol, no va a haber oportunidad. Y bueno, fue un momento muy triste. Lo vivimos ahí, fue medio raro. En algún momento parecía que nos salvábamos, en algún momento que no, porque era un duelo con Rayados y al mismo tiempo estaba jugando, me parece, Celaya en México contra América. Entonces fue un momento ahí medio complicado. Pero bueno,
Al final el ingeniero Francisco Bernat, que era el propietario del equipo en ese momento, compra otra franquicia inmediatamente y yo tuve la oportunidad de seguir. ¿Es con Lobos? No, yo sigo con Puebla. Puebla literal no... En segunda, ¿no? No, en primera división no desciende porque compra curtidores. Compra curtidores. Compra la franquicia de curtidores. Sí, ese dato lo tenía ahí por ahí perdido. Exactamente. Entonces, bueno, te repito, no participo en segunda división. Ajá. Tiempo después, vuelve a descender Puebla con Veracruz, en un partido en Veracruz. Ahí se define el descenso, no entre Veracruz y Puebla, no, sino que ese partido define que Puebla descienda. Es decir, jugando yo ya no estaba en ese Veracruz, en ese Puebla, perdón. Yo estaba en Lobos. Era cuando estabas en Lobos. Ya estaba yo en Lobos, jugando, me invitaron, estuve 3 años con Lobos. Del 2006 al 2008. Sí, alrededor de 5 torneos estuve. Oye, y ese descenso que viviste, regresamos tantito al descenso, digo, si bien fue una gran tristeza, en esa segunda etapa con Puebla, ¿qué grandes alegrías recuerdas, por ejemplo, Morocho, para que no nada más sea la tristeza vivida en el descenso, que al final no fue descenso, ¿no? No, mira, yo recuerdo, tengo muy claros esos recuerdos. La verdad que el ingeniero Bernat siempre intentó tener buenos equipos, tuvimos muy buenos compañeros, jugadores, ¿sí? Me acuerdo de Hernán Viña, del Beto Aspe, del Ratón Zárate, o sea, jugadores que tú los nombras. Oigo los nombres y sí. Exactamente. De hecho, nuestro mejor momento fue cuando llegamos a semifinales contra Santos Laguna, que nos elimina Santos, dirigidos por Mario Carrillo, ¿sí? Ese era un gran equipo. Y bueno, nos alcanzó para semifinales. Santos termina siendo el campeón, me parece, de ese torneo. ¿Y de Lobos qué recuerdas? De Lobos fue un bonito momento, muy bonito, lo recuerdo con... ¿Allí quién te dirige? Con mucho cariño. En su primer momento me dirige Sergio Lugo. Ajá. Luego también estuvo Valdelamar un tiempo, y Hugo Fernández me volvió a tocar ahí. Pero te digo que tengo bonitos recuerdos porque en esos momentos nacieron mis hijos. Entonces disfruté mucho esa etapa, ¿no? Con mis hijos. ¿Y otro regreso a Puebla? Yo termino mi tiempo ahí en Lobos, te digo que fueron alrededor de 5 torneos, y termino lesionado de la rodilla. Me voy a un draft, siendo Puebla propietario de mi carta. Sí. Y voy y no agarro nada. Chelis lo nombran entrenador del Puebla, y hablo con Chelis y le digo que me dé la oportunidad de volver, que soy del Puebla, ¿sí? Y le digo que me gustaría que mis hijos me vieran jugar y en el Puebla y esto y el otro, y él la verdad me da la oportunidad. De hecho lo platica, no sé si... Lo platica mucho, sí, lo platica él mucho. Lo vi en una charla, en una entrevista, platicó ese. Sí, lo platica mucho. Recordó mucho ese caso contigo y que se hicieron muy buenos amigos. Somos muy buenos amigos, y bueno, tuvimos un año... Fue un año. Fantástico, el primer torneo quedamos campeones, ganamos la final a Salamanca y luego le ganamos el ascenso a Dorados. Y es el año que asciende Chelis y se va hasta los cielos, 2007, ¿no? Correcto. Fue una locura, fue un momento precioso, que bueno, que no se olvida. Yo creo que desde esos tiempos no he vuelto a ver el estadio así, a la gente tan metida, ¿no? con su Puebla. ¿Y qué fue determinante, Morocho, en ese ascenso? Porque siempre se habla de Chelis, ¿no? Un gran motivador, como les hablaba, y hay muchas referencias de él, ¿no? De la forma como maneja el grupo, ¿no? Sí, él es distinto, obviamente. Si tú eres futbolista y toda la vida has vivido, te has estado con entrenadores que se preocupan de la táctica y de esto y del otro, él completamente diferente, sin que sea un ignorante en los otros temas, pero él es un tipo de vida que nos enseñó a competir todo el tiempo, y cuando te hablo de nos enseñó a competir es que había un juego y si el que gane esto se llevaba esto, unos audífonos, lo que fuera. Entonces todo el tiempo estábamos compitiendo, éramos un equipo ahí. Había 2 jugadores de experiencia
que era el Bola González, que fue nuestro gran Álvaro goleador, Álvaro González. Bola González, y tu servidor. Oye, ¿y fue fácil el ascenso? ¿Fue fácil o les costó? A lo mejor estuvieron cerca de perder el ascenso. No, hubo detalles ahí importantes. Por ejemplo, somos campeones, ¿sí? de un primer gran torneo, y le ganamos a un Salamanca bastante complicado, con Vejines que jugaba, ¿cómo se llama el chico, el brasileño que jugó en Pumas? Thiago, ¿cómo era? Ahorita recuerdo el nombre. Thiago Silva. Era un equipo bueno y le terminamos ganando en penales, ¿sí? En un ida y vuelta bastante complicado. En el primer torneo. En el primer torneo. ¿Qué pasa ahí? Muy poquitas vacaciones tuvimos, ¿sí? Se arranca el segundo torneo, sí se refuerza el equipo un poquito, ¿sí? Y arrancamos, tuvimos un muy buen torneo, pero a lo último el equipo se cae un poquito físicamente. Dándote un ejemplo, vamos a León, los goleamos en la liga, en el torneo, y en la liguilla nos elimina León, ¿sí? Por nada, una cuestión física. En la primera ronda. No, en cuartos de final. En cuartos de final. Entonces, León nos elimina y nosotros aprovechamos ese margen, como ya teníamos asegurada la final de ascenso, claro, para descansar y recuperarnos. Descansar, ¿me entiendes, no? La metodología de hoy, sí, bajar cargas, todo ese tema. Y pudimos llegar muy bien a esa final, ¿sí? El equipo estaba muy cansado, ¿sí? Aparte, esa vez León nos jugó como normalmente lo hacía. Viajamos nosotros en avión para ese juego, y recuerdo que termina el partido y nos cierran el aeropuerto para no poder volar de regreso. Tuvimos que regresar en camión, o sea, todas esas cosas. En el fútbol y en la guerra. Así es. Les cerraron el aeropuerto. Nos cerraron el aeropuerto. Qué buena anécdota, ¿no? No. ¿Y cómo los trató también? Porque luego muchas veces la afición también va y no los deja dormir. Allí no les pasó el partido. ¿Cómo lo recuerdas? La ira. A ver, yo lo que recuerdo de León es un estadio donde la mayoría de la gente que va son hombres. Es un ambiente muy hostil. Ajá. Y están pues, ahí. Y la verdad, pues bueno, es un ambiente muy, muy bonito, ¿no? Sí, claro. Se vuelve hostil, pero se vuelve padre, se prende y todo, pero no, siempre... Recuérdame la ida, ¿cómo quedaron? Híjole, recuerdo que nos ganaron, me parece que 3-1, puede ser. Sí, traíamos desventaja. Tenían que meter 2 goles de entrada para... No sé si 3-1 o 3-0, algo así, pero acá estuvimos muy cerca de poder empatarlos y eliminarlos. Pero bueno, repito, al final fue así y fue lo mejor que nos pudo pasar. ¿Y el ascenso fue también contra Dorados? Contra Dorados de Sinaloa. Dorados termina eliminando a León. Digo, me parece que fue en semifinales que nos elimina León. León sí debe haber sido en semifinales porque la primera ronda es cuartos. Exactamente. En semifinales, luego Dorados. ¿Y cómo los tratan en Culiacán, por ejemplo? Bien. Allí, yo sí, más suave. En León sí fue lo... Ya fue más fácil la final que la semifinal. No fue fácil la final. Bueno, mucha gente asegura que fue fácil y esto y el otro, pero no, la verdad es que no fue fácil. Ajá. Pero bueno, cerrábamos en casa y supimos aprovechar nuestra localía con nuestro estadio que no estaba lleno, lo que le sigue, estaba a reventar, no había escaleras. Sí, me imagino. Fue algo precioso, la verdad. Oye, y después de esa gran alegría, pues estás allí y en 2009 llegas al equipo de tu ciudad, de tus padres, tus hermanos. Bueno, regresándome tantito, claro, tuvimos unos torneos ya en primera división. Ajá. con el equipo de Chelis. Uh-huh. Chelis al primer torneo dice que él no quiere que se vaya nadie, que él quiere jugar con los que ascendieron. Sí, recuerdo. Entonces nos costó muchísimo el primer torneo, pero mira, hicimos 17 puntos, o sea, 1 punto por jornada. Ajá. Y bueno, ya luego el equipo se empieza a reforzar, llega Melvin Brown, llega Walter Riches, Nicolás Olivera, el equipo empieza a mejorar y calificábamos a la liguilla. De hecho, el año que dices que yo me voy a Veracruz, que llego a Veracruz a jugar el 2009. Exactamente, en el ascenso, Puebla pierde en una semifinal contra Pumas, me parece,
el pase a la final, con Chelis, Duilio Davino, Daniel Osorno, no sé si recuerdas esa, en un centro del último. Sí, claro que sí. ¿Y por qué te vas a Veracruz? O sea, estando que Veracruz estaba en el ascenso, me parece. Sí. Y tú estabas ya no entraste en planes de Chelis. No, Chelis no estaba. Ya no estaba. Chelis no estaba. Ya salió él después, ¿no? No recuerdo. ¿Quién? Llegó José Luis Trejo llegó. ¿Sí? Y luego Trejo se queda, yo ya no sigo y me invitan a mí a Veracruz. Estaba Nico Olivera, sí, entonces me invitan para allá y dije, bueno, pues voy a mi casa. No había yo jugado literal a nivel profesional allá, solo en la tercera y la verdad me gustó mucho la idea y en ese momento jugué ese torneo, ¿no? Y regreso de nuevo a Puebla. ¿Jugaste que 2 años en Veracruz? No, jugué yo creo que un torneo, si acaso. ¿Un torneo? ¿No te gustó? No fue eso, pero... No se logró el objetivo. Exactamente, teníamos un objetivo muy, muy claro, que éramos un muy buen equipo. Para buscar el ascenso. Y nos se termina eliminando Mérida. Te acordarás, nos eliminan la liguilla y bueno, cambia todo, exactamente. Que fue semifinales, que luego Xolos es cuando asciende Xolos, exactamente, ¿no? O sea, les gana a Mérida la final de ascenso. Regresas en Puebla y estás hasta el 2011, ¿no? 2011, correcto. Ahí en esta enésima etapa con Puebla, ¿qué recuerdas? Pues ya era, bueno, ya ahí pues yo regresaba a casa. La mayoría de los jugadores yo los conocía, ¿sí? Que eran los Noriega, los que habíamos ganado el ascenso. Samo Gilni creo que ya no estaba, ya se había ido a Tecos, me parece, o no sé si ya estaba en Atlas, de hecho. Y bueno, terminamos ahí en el 2011. Después me parece que sale Chelis, no recuerdo ya exactamente, ahí me perdí un poco y yo ya me convierto en auxiliar de Chelis. Yo ya estaba estudiando para el curso de... Te retiras en el 2011, ¿no? ¿Decides retirarte? En primera instancia sí me retiro, pero me voy de auxiliar de él a Correcaminos. Ajá. Que es cuando vuelve el torneo de Copa y perdemos la final del torneo de Copa. Yo ya auxiliar de Chelis. Con Correcaminos. Con Correcaminos, que perdemos la final con Dorados, precisamente donde jugaba Cuauhtémoc Blanco. Exactamente, sí recuerdo. Y luego invitan al Chelis a dirigir en la MLS, a Chivas. Exactamente. USA, y dices tú, bueno, yo juego... Bueno, no, antes de eso, a Chelis lo invitan a Puebla. Ajá. Le aseguran que le van a dar Puebla y deja Correcaminos y nos venimos para acá, ¿sí? Y al final no se da. No se da y se queda así y le sale lo de la MLS. Ajá. Sí, la oportunidad de ir a dirigir Chivas USA. En la MLS. Oye, ¿por qué decides regresar a jugar? ¿Consideraste que podías jugar todavía en aquel nivel, Morocho? ¿O Chelis te pide? A ver, ayúdame en este tema. Esta es una plática que siempre tenemos ahí con Chelis, el profesor Osvaldo Scansetti y varios y amigos ahí, que si yo pedí... que si él me ofreció, que si yo fui que si yo ya iba de auxiliar y allá me convertí en jugador, le digo, no, y yo siempre se los aclaro. Tomamos un café acá en una avenida en la Tliscayo, y ahí estuvimos haciendo una pequeña junta para ver lo que seguía, ¿no? Pues éramos cuerpo técnico de Chelis. Claro. Y en ese momento, Chelis dice, no, pues está fulano, está sultano, y me dice, ¿por qué no juegas? Y yo pesaba mínimo 8 o 10 kilos más de cuando yo era jugador. Claro. Yo ya estaba en otra etapa. Sí. Y estaba el profesor Osvaldo y dice, bueno, pues tú sabes que la MLS empieza en marzo. Sí. En Estados Unidos. Y estábamos en diciembre, o sea, o noviembre. Y tuvimos todo ese tiempo para que yo me preparara todo y decidimos que volviera, pero lo decidimos ahí, no es que yo fui de auxiliar y luego me hice jugador, no, ahí se decidió. Yo empiezo a entrenarme y nos vamos a Estados Unidos, 2013, y enero del 2013, finales de enero, y bueno, vuelvo a jugar. Alcanzas a jugar, creo, 16 partidos todavía. Sí, jugué. ¿Y cómo te sentiste en ese regreso? Muy bien. Sí. Físicamente anduve muy bien, me sentía muy bien. Y era otro fue nivel un momento de fútbol, ¿no? que mejor me sentí. Sí, es un momento, una liga muy física.
¿no? Oye, me quiero regresar porque viendo aquí mis apuntes, porque hice la tarea. Sí. En 2010 te echan del equipo Puebla, ¿no? Entonces, sí, con Mario. Tienes un pleito con la directiva, porque además de que te dicen de pronto, estás de vacaciones, ¿no? te adelantan tus vacaciones. ¿Cómo fue ese? Primero tuve una diferencia, te acordarás, con Mario Carrillo. Ajá. Sí, por el tema de la señora esta con la que él trabajaba. Exacto. ¿No? Que él ya había tenido un detallito allá en Tigres, luego lo tuvo acá conmigo. Yo a Mario ya era la tercera vez que me dirigía y era un gran amigo en su momento, un gran entrenador, que hoy lo digo, como siempre lo he dicho, fue el mejor entrenador que tuve como jugador, el mejor. Y nunca dije otra cosa. Entonces, pero él trabajaba con esta persona y pues bueno, yo no... Era adivina, ¿no? Creo. Pues no sé el término, no quiero decir, muchos dicen bruja, muchos dicen adivina, muchos dicen espiritista, no lo sé, ¿sí? Lo que sí que yo no compartía esos temas, y bueno, pues yo... La cosa es que ella le decía que tenía que hacer, ¿no? Sí, claro. En el tema de lo que ella sentía cuando hablaba contigo y todo. Pero bueno, yo como tenía mucha confianza con Mario, voy y le toco su habitación y le digo, Mario, yo no voy a ir. No me interesa. No, tienes que ir, me empezó a convencer. Y bueno, fui. Y al final lo que resultó de eso fue que ella le dijo, no, él no tiene que estar, tiene mala vibra. Y al otro día Mario me corre, literal, o sea, me saca. Te manda a Ricardo Carvajal, ¿no? No. ¿Quién te informa? No, a ver, Gilberto Jiménez, que era su auxiliar de Mario y que había sido mi compañero o sea, un año antes, era su auxiliar, y en la confianza esa, Gil fue el que me dijo en la primera vez, oye, Mario quiere que vayas a ver a la señora. Le digo, Gil, pues ya sabes, dijo, ya le dije. Entonces, hay ese diálogo entre nosotros, con esa confianza, y después le digo, Gil, ya le dije a Mario, ya hablé con él, y bueno, terminó Mario o esta señora decidiendo que yo saliera. Y Gil es el que me viene y me dice, güey, ya te quiere correr. Y Gil termina dejando a Mario. O sea, no le pareció lo que hizo conmigo y se separan en ese momento. Él sale antes, de hecho, que yo, porque a mí les costó todavía un poquito más lo que me notificaban y me decían y todo. Entonces... ¿Y al final lo arreglaste con tu apoderado? O sea, ¿sí te pagaron? Sí, en ese momento sí. Además, no era un problema con la directiva, era directamente con él, ¿no? Entonces no era un tema ahí con la directiva. Entonces hablé con Paco, recuerdo, y Paco me dijo que bueno, que él no podía hacer nada, que era el entrenador y listo, ¿no? Y así fue como se resolvió. Después tuve otra diferencia, que esa fue donde yo salí ya de Puebla, que estaba el señor Ricardo Enaine ya como dueño del equipo. Ajá. Sí, y los Chargoy. López Chargoy. Jesús López Chargoy. Y estaban los dos, uno estaban en Jaguares y estaban en Puebla. Exacto, sí. Y ahí pues bueno, tengo una diferencia, no me querían ya ahí. Un día me dan un documento que me vaya yo de vacaciones, así me lo entrega, que lo firme y me pagan mi mensualidad. Y dije, bueno. Y en la fecha que dice, cuando me tengo que presentar, vuelvo a ir, me entregan otro igualito. Te alargan tus vacaciones. Sí, pero ya no me pagan. Entonces ya ahí me voy a controversia, a la federación y todo, y ahí meto mi controversia, como se llamaba en ese momento, y bueno, ya termino mi ciclo en Puebla. Oye, y bueno, lo tenía ahí por ahí anotado un poco, pero bueno, estábamos con el tema de la MLS ya, ¿por qué no seguiste jugando en la MLS? No, Chelis sale y yo ya tenía 38 años. Eso fue un regalo de Dios que la verdad, híjole, yo en su momento ni lo imaginaba. Cuando se me plantea el jugar, y yo dije, qué padre, qué bonito. Hablando de ese momento, ¿no? Claro. Dije, qué bonito, puedo llevar a mis hijos, van a estar allá, la oportunidad de aprender otro idioma. Y dije, y yo jugando en el extranjero, o sea, nunca me lo imaginé, ¿no? Por más que sea
donde sea. No, bueno, pero ¿No? Ya quisieran muchos jugar en este momento. Con 38 años. Oye, y viste que ya no podías seguir, o sea, ¿decidiste o no hubo? No, yo no decidí. El jugador difícilmente se da cuenta, o sea, sí te das cuenta, obviamente. Que te cuesta más Que trabajo. te cuesta más ciertas cosas, ¿no? Pero no, ahí decide Paco Palencia, llega después ahí a Chivas, y él es el que me dice que hasta ahí llegaba yo, que iban a traer a un joven de Chivas y iba a entrar en mi lugar. Oye, ¿cuántos años ya tu retiro? ¿Cuántos años en primera división y segunda, por ejemplo? Pues hablando de que debuté en primera división, claro. Son 13 años, más luego el tiempo que jugué ahí con... ¿Alguna lesión grave, Joaquín? Tengo muchas. Tengo 3 cirugías de rodilla izquierda, de cartílago, a nivel cartílago. Tengo una de tobillo derecho, tengo 2 del dedo gordo, 3 del dedo gordo, porque en algún momento me molestaba y me infiltré y me entró una bacteria. En el momento de la infiltración, tengo 3 de nariz, que esas las dejé ahí en el estadio. Tengo la nariz. Recuerdo alguna de el primero que me rompió la nariz fue Carlos Poblete, y él era auxiliar de Mario precisamente, y me rompe la nariz. Y luego el choque que tuve ahí con el partido de Pachuca, tengo clavícula, o sea, pues termina uno como, como puede. Ya casi, eres un robot. Oye, ¿y alguna estuvo a punto de retirarte antes de tiempo? El de la rodilla, la lesión de cartílago sí te limita. Me imagino que fue con Puebla. Sí, fue con Puebla. No estuvo a punto de retirarme, pero demoré mucho en volver, pero afortunadamente estaba Pesaña con nosotros, el fisioterapeuta de la selección ahora. Y me llevó de a poco y la verdad me recuperé muy bien, y hasta el día de hoy puedo salir a correr y muchas cosas. ¿Con qué jugador que enfrentaste te llevaste peor de los rivales, adversarios, contrarios? Pues tuve varios encontronazos fuertes. Porque eras fuerte tú, sí, ¿no? Sí, tuve varios encontronazos fuertes. De los últimos así que recuerdo fue con Blas Pérez, el panameño que jugaba en Tigres. Sí, cómo no. Y le gustaban los guamazos igual que a mí. Pero bueno, hablando desde esa perspectiva, ¿no? De me pegaba, me acuerdo que me dio una patada en la cabeza y me sangró y me agarré la sangre y le agarré la cara, o sea, cosas así ya, Con Blas Pérez. Con Blas Pérez, me acuerdo de lo último, de jugadores así que me enfrenté importantes, pues Cardoso, su momento era... Muy difícil de marcar. Muy difícil. Aparte, su equipo jugaba muy bien. ¿No lo bajabas antes, Joaquín? No, José es muy difícil, o sea, aparte él era un tipo muy, muy vivo, muy fuerte. De hecho, yo me lesiono, él me lesiona a mí, en un partido acá de local. Yo salgo a medio campo a presionarlo muy fuerte y él me ve venir, y cuando me ve venir, él pega un brinquito y con el glúteo me lo entierra acá, en un costado, y me hizo un hematoma fuerte que me dejó como 15 días sin poder jugar. O sea, no, era un tipo muy... ¿Y con qué técnico tuviste el mayor desencuentro? Además de lo de Mario Carrillo, que ya me platicaste. No, pues yo creo que fue con Mario, porque al final, teníamos una buena relación, nos conocíamos todo, y que saliera con esto, pues creo que no se valía, ¿no? Me parece. Él si ya no me quería o algo, podría con toda la confianza decirme, ¿sabes qué, negro? Sin preguntarle a la señora. Sí, exactamente, ¿no? Oye, y después, bueno, continúas tu carrera, ya retirado, porque así sucede en la MLS, ahora sí, de lleno como auxiliar técnico de Chelis, ¿no? ¿Qué viene después de Chivas USA? Yo regreso 2014 a México, y llegando, Chelis está invitado para dirigir Veracruz, y ahí me invita otra vez Chelis, y estoy un tiempo con él en el tema para salvar al equipo. Sí. Y luego yo me separo ya de Chelis, y listo, me regreso a Puebla y todo. Esa pregunta te la quería hacer porque nunca dijiste, ¿por qué de pronto decidiste cortar con Chelis, un buen amigo, un gran amigo con el que habías trabajado? Porque es mi amigo, por eso decidí cortar con él. Yo recuerdo, no, porque me tocó esa parte cuando dijiste, anunciaste que te salías, pero exacto, decías nada más porque me regreso con mi familia. Sí, mira,
yo siempre prefiero la amistad o el agradecimiento antes que otra cosa. Entonces, había ciertas situaciones en el manejo, ¿sí?, que a mí no me gustaban, ¿sí? Cuando hay algo que a ti no te gusta, Claro. ¿sí?, En cualquier ámbito de la vida. en cualquier ámbito de la vida, no vas a cambiar al que es tu jefe, no. Listo, si no te gusta, hazte a un lado. Entonces yo respetuosamente hablé con mi amigo, con Chelis, y le dije, prefiero tu amistad. Entonces yo me retiro. Justo mi mujer y mis hijos acaban de ir a Veracruz a verme y les dije, espérenme, no se vayan que me voy con ustedes. Oye, y justo a lo mejor un poco, digo, tomas esa decisión porque dijiste, bueno, es el equipo de la ciudad donde nací, ¿no? O sea, Sí. y a lo mejor no te parecía, ¿no? Por el tema. Pero no eran temas graves, simplemente eran temas del día a día, ¿sí? Que no me gustaban porque, ojo, yo a Chelis lo conocía. Yo a Chelis le tenía un gran agradecimiento, como se lo sigo teniendo hasta hoy. Claro. ¿Sí? Y como lo dice él, yo no le debo nada, ni él me debe nada. Y nos saludamos con mucho gusto, Sí, además con cariño nos Cada saludamos. quien hizo su trabajo, ¿no? Exactamente. Oye, y luego te enrolas con Cristante, ¿no? A Hernán lo conocí con Chelis, era uno de los auxiliares. Ah, ok. Acuérdate, estaba Walter, estaba yo, estaba Hernán y estaba Isidro, el hijo de Chelis, éramos los auxiliares. Sí, sí. Ahí yo conozco a Hernán, el poquito tiempo que estuve, y yo me vengo antes, cuando Hernán sale de Veracruz, me hace una llamada, me dice, oye, tengo oportunidad de trabajar, Ujú. ¿quieres venir conmigo? Y le dije, vámonos. A Toluca. No, a Tepic. A Tepic, A sí, sí. Coras. Sí, primero es Tepic. A Coras, correcto. Me dice Hernán, vamos. Y le digo, vamos, donde quiera, pero hay un problema, no hay dinero. Vamos, no pasa nada. Y fuimos a Coras de Tepic, estuvimos como 3 meses. O sea, no les pagaban, ¿vale? No, sí, pero no había No muy había poco bastante dinero. dinero. Exacto. O sea, no bastante, no había poco dinero. O sea, un sueldo como debe andar un técnico, ¿no? Exactamente. Y ahí están 3 meses nada más. 3-4 meses, Y terminamos bien el torneo, pensamos que seguíamos y a Hernán le sale lo de Toluca. Ahí estuvimos casi 3 años. Allí, ¿cuál fue el máximo logro con Híjole, Toluca? perdimos 2 finales, uno de Liga contra Santos Laguna y la otra de Copa la perdemos contra Necaxa. Nos gana Siboldi esa final y la otra Nacho Ambriz. Dos finales tuvimos para ganar con Toluca. Pero y tu relación con Cristante, ¿cómo queda? Excelente, es un gran amigo. Porque después viene Juan Ríos. Sí, ¿Cómo se da? yo salgo de Toluca después de casi 3 años. Ajá, ¿por qué? Porque ya No, porque agarra equipo. nos corrieron, literal. claro. Y después Rambo Sosa o Ángel Sosa, Ujú. que estaba en Puebla como directivo, me Sí. invita, me dice, ayúdame, vente a trabajar acá con Chelis, tú lo conoces, ya has trabajado con él, esto y el otro. Y me invita como auxiliar institucional, que eso Ajá. es muy diferente, que Claro. yo nunca había sido Pertenecías al equipo. Exactamente, No, a me trae Chelis. el Rambo, exactamente. Entonces, yo conociendo a Chelis, lo primero que hago es entrevistarme con él, Preguntar. cara a cara, como Claro. siempre lo hicimos, como Claro. lo hice en su primer momento cuando él me da la oportunidad de volver a jugar y todo eso. Y le digo, a ver, me trae la institución, no sé qué pase, pero yo seguiría, porque si no hablas así con él se hace como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, sucede que en la fecha 5 o 6, le dan las gracias a él. Y ahí me quedo. Estaba auxiliar el Picas, que Ujú. yo era su auxiliar. Sí, claro. Y estaba el profe León Bruno, Gustavo. Entonces, bueno, nos quedamos porque nos habían traído para eso. Sí. Sale Chelis, y me toca dirigir el partido contra Cruz Azul en Ciudad de México. Casi lo ganamos y lo terminamos empatando, lo empatamos. Y llega Juan. Yo a Juan no lo conocía, Ah, ok. lo conocía de rival, y él era otra generación, él es un poquito más grande que yo. Ajá. Y bueno, no lo conocía. Él llega y me dice que quiere que me quede, que él vio toda la semana cómo se organizó, cómo trabajé, todo, y que le había gustado mucho lo que había visto y cómo se había comportado el equipo en la Ciudad de México y todo. Entonces ahí me decido quedarme, ayudarlo, y bueno, la verdad que trabajamos muy bien. O sea, muy bien. trabajas primero en Puebla con Juan Con- Reynoso. Sí, trabajé en Puebla con Juan, Ah, correcto. ok, Sí, antes de la pandemia ahí estuvimos. Ah, sí.
Y bueno, y nos va bien porque volvimos a calificar a Puebla. Te acordarás que eliminamos a Monterrey en penales y pudimos calificar, y luego nos termina eliminando León en un ida y vuelta que la verdad pudimos haberlo ganado, pero bueno, no, al final no sucedió. Nos sacan de Puebla, ¿sí? Y llega el Arcamón acá. Y nosotros nos quedamos así como va a ver qué sale, y sale Cruz Azul. Y es cuando llegas a... Y ya era la segunda vez que me pasaba porque Hernán fue figura de Toluca. Claro. Y Juan fue el último campeón y figura de Cruz Azul. Sí, y claro. figura de una gran figura. años, claro que sí. Entonces me sucede de nuevo y vamos a Cruz Azul. Y tuvimos la fortuna y la gracia de poder hacer los campeones. Y llegas con Juan a la selección De Perú. De Perú. Correcto. Y a su selección. Me invitó a trabajar y fuimos a trabajar a Perú. Pero con Cruz Azul pasó ese incidente, que Sí. no me gustaría preguntarte, pero tengo que preguntarte, No, sí. ¿no? Porque tú lo has aclarado ya muchas veces, ¿no? Pero el momento tiene que haber sido terrible, ¿no, Joaquín? Cuando Sí. te detienen, ¿no? Y te inventan, que yo recuerdo mucho que yo en mis cuentas, en mis redes, yo puse que yo me la jugaba contigo, ¿no? Conociéndote Sí. desde niño, ¿no? O sea, pero ¿cómo fue el momento? O sea, Fue muy fuerte, fue algo que viví muy fuerte. Imagínate, afortunadamente, hay cosas ahí que sucedieron y que hace rato te recuerdas que te hablaba yo del 2013, sí, claro. ¿no? Que fue una gran bendición haber ido a jugar allá. Bueno, pues esta acusación que me hacen, por la cual me detienen. ¿Te acusaban de qué? ¿De qué? De lavado de dinero. Sí, por eso fui al Moloya. Y te detiene la fiscalía. Sí, la fiscalía, ¿no? Correcto. Ajá, vas a... Por lavado de dinero, y bueno, al final fue una suplantación de identidad. Claro. Alguien que se llamaba igual. No se llamaba igual. Sí. Se puso mi nombre, Ajá. utilizó una dirección donde yo viví. Un tiempo, ¿no? Un tiempo, correcto. Pero era otro tipo. Ha de haber sido con otra un firma. aficionado del Puebla que te conocía creo, bien. No creo. No creo, pero bueno. Pero fue muy rápido. Bueno, fue un momento de una semana. Fueron 8 días que estuve detenido. Fue en un momento difícil porque era Semana Santa. Sí. Y teníamos que resolver muy rápido. Y bueno, ahí te digo, sucedieron muchas cosas. A mí me sorprende muchísimo, obviamente. Yo íbamos al partido contra Pumas de Conca Champions. Bajé el elevador y el hotel donde estábamos, bajabas al lobby, salías del hotel y bajabas otro elevador para el estacionamiento. Yo iba a dejar mis maletas para irme al autobús. Cuando salgo, me subo al elevador y me aparece un tipo grandote y una chica así fuerte, pues X, ¿no? Normal. Claro. Y cuando se va a cerrar el elevador veo que viene Vaca, el jugador, Vaquita, y yo agarro la puerta para que entre, bajamos y ahí me detienen. Ahí me agarran y me dicen que estoy detenido, me ponen un papel en la cara. Y cuando me di cuenta, ya estaba yo adentro de la camioneta con cuatro canijos ahí, y yo en medio, y yo diciéndole a Vaca que avisara, y que me acusaban de lavado de dinero, no sé qué, y me dice el capitán, o no sé qué haya sido, me dice, a ver Joaquín, ya te estábamos siguiendo, te íbamos a detener, pero bueno, no pudimos, andabas con el conejo, o sea, ya me habían hecho como un seguimiento. Claro. Y me dice, así me dice de entrada, me dice, ¿quisiste ganar dinero fácil o qué? Y le digo, no, yo gano mi dinero trabajando aquí, en mi trabajo, yo no gano dinero fácil. Y ya me dice, bueno, pues estás acusado de esto y te aviso que te llevo a Tacubaya, y de Tacubaya te llevamos al Moloya, o sea, La más. Y yo sabía, cuando te dicen Almoloya, yo sabía, porque yo estuve en Toluca 3 años, yo sé lo que es Almoloya, ¿sí? Y digo, Dios mío, bueno, ¿y ahora? ¿Y de qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó aquí? Yo no sabía en realidad qué, o sea, solo el delito, ¿no? Y le hablo a Hernán, en ese momento le hablo a Hernán. Y ya le digo, Hernán, ¿sabes qué? No me contesta, no me contestó. Y luego él me regresa la llamada y le digo, me detuvieron, voy aquí, necesito un abogado. Y él me pone el abogado, me dijo, te va a hablar el abogado ahorita, Hernán. Y ya me habla el abogado y me dice, a ver, que te den el número de caso. Y ya me lo dan, se lo digo, y me dice, conozco el caso. Sé de qué es y es algo muy fuerte lo que te están acusando. Puta, peor me puse. Mi corazón latía a 1000, espantado, no sabía yo qué onda, como
no sé cómo mencionarlo, pero como un cansancio, una fatiga así como... Aunque te sabías inocente, por ejemplo. Obviamente, pero ya estás ahí, ¿no? Pero entonces yo empecé a pensar, porque yo tengo demandado a una persona, por ejemplo, dije, ¿será o qué pasó? Está cobrando. No, ¿qué pasa, no? Bueno, me habla el abogado, me dijo, lo conozco el caso perfectamente, así que, bueno, le digo, bueno, déjame hablarle a mi mujer. Le hablo a mi mujer, no sabía. No. Estaban esperándome para verme salir en la tele. Y le aviso a mi mujer, le digo, ¿sabes qué? Me detuvieron así. ¿Pero por qué o qué? No tengo idea. Ya, llegamos ahí a Tacubaya, todo. Y bueno, esa misma noche acabé en la Almoloya, entré como a las 11, 12 de la noche. Es la semana más difícil de tu vida. Sí, muy difícil, muy difícil. Muy difícil. Le digo a mis amigos que, sinceramente, siempre dormí bien porque, como lo dijiste ahorita, uno se sabe inocente. Ya después de saber dije, no. Y lo primero en contra, que Cruz Azul te da las gracias, ¿no? O sea, pues te cortan porque dicen, yo me salvo. Sí, me dan las gracias, no me apoyan. Inmediatamente me llega una abogada a Tacubaya y me dice, no te vamos a apoyar. A partir de ahorita hazle como tú puedas. Ahí en ese momento me lo dijeron. Lo único que hicieron fue ayudarme con mi mochila, porque yo traía mi mochila con la de trabajo, y ya le dije, la podrás entregar a alguien, al profe Gustavo, y fue todo lo que hicieron por mí en Cruz Azul. Al final me acusan de que en el 2013 yo entré a una notaría en la ciudad de Puebla y fundé unas empresas. Yo, Joaquín Velázquez, entré y fundé unas empresas, y las fechas no coincidían porque yo ya estaba en Estados Unidos. Estados Unidos con MLS. Adiós, gracias. Por eso lo consideras, o sea, doble. Obviamente. Doble logro, ¿no? Doble bendición, o sea, yo dije... Pero al final, digo, la ventaja, si es que la hubo, es que fue rápido, ¿no? No, fue rápido, pero te repito, si yo no hubiese estado en Estados Unidos, olvídate, no sé si estaría hoy ahí todavía intentando aclarar. Porque es muy difícil el país, muy difícil. Es muy difícil, las leyes son muy difíciles. Es muy difícil, digo, el abogado me lo dijo literal. ¿Sabes cuántas gentes han salido en 8 días de aquí? No. Ninguno. Oye, Joaquín, siempre cuando uno hace una entrevista, a veces el entrevistado está esperando una pregunta y resulta que el que entrevista no la pregunta, ¿no? Entonces te quedas, pero como ya nos vamos a despedir, te agradezco muchísimo. Quiero que sigan este podcast interesantísimo de Joaquín el Morocho Velázquez, un buen amigo veracruzano, que por cierto no es leyenda del Puebla, aunque jugó muchos partidos con Puebla. No. Y algo que tú quisieras que yo te hubiera preguntado y no te lo pregunté. No, digo, yo creo que hay cosas todavía por escribir que siguen. Yo estoy seguro que sí. Primero Dios, y bueno, habrá tiempo para buscar esa pregunta, pero hoy estoy aquí en Puebla, como he vivido hace ya muchos años, y bueno, intentando buscar un proyecto para poder seguir trabajando, ¿no? ¿Seguirás como auxiliar técnico? Probablemente como ya director técnico. ¿Hay alguna posibilidad ahorita? Ahorita no, decirte sí tengo esto, no, pero bueno, esperemos que se abra algo, ya sea acá o en otro lugar, porque hoy ya sabemos que está muy complicado poder trabajar como mexicano en México, ¿no? Claro que sí, es muy difícil, Sí, se está... Oye, fíjate que a los que van a mi estudio, yo he publicado 5 libros. Ok. Pero y le doy los últimos 4, ¿no? Porque ya el primero hace como 16 años y ya no los tengo. Pero como tuve que encontrarte acá, a pesar de que eres veracruzano, pues nada más te voy a obsequiar 2 libros. Perfecto. Son los que traje a Puebla, uno de los Tiburones y uno de la selección mexicana. Ya cuando nos veamos en Veracruz, El Matador, para tomarnos un café. Ok. Y ya cuando haya algo más que escribir, platicaremos y te prometo los otros 2 libros, ¿no? Pues, te agradezco mucho, Morocho. No, hombre, al contrario, Diego, te agradezco muchísimo. Desde gusto. Que me dijiste, con mucho gusto. No, yo sé que sí. Pudo haber sido en la parroquia, pero bueno. Sí, pero mira, estamos aquí en la parroquia vista los volcanes. Sí, porque luego la iglesia, la catedral sí la estamos mirando nosotros, no está en la imagen, pero la estamos
mirando a nosotros y bueno, no me queda más que agradecer y que nos sigan en nuestras redes más adelante en el 11 titular, el podcast. Ya les estaré avisando la fecha que sale publicada, porque estamos ahorita en Puebla y bueno, seguramente no se la pueden perder. Gracias. Gracias, luego. Un abrazo. Gracias, Dieguito.